Y ya le dije que no. Venga, ahí está. Hola Valentina, ¿cómo estás? Vamos a esperar si cómo está la afluencia de público hoy. ¿Cómo va todo? Muchas tareas. Suenan pajaritos, qué bonito. ¿Cómo van las tareas? Muchísimo. Sí. Sí, más que hacer. ¿Cuál materia te han dejado más tareas? Teórico. Ajá. En mate van pura vida. Sí, porque sí, son solo como las prácticas que hemos hecho en las clases, entonces, pero tal vez las tareas. Vamos a dar 3 minutos más y comenzamos.
Bueno, supuestamente vienen dos para la tutoría, dos más, pero ya vamos a empezar. Entonces, bueno, ahí está Alexandra. Hola, Ale, ¿todo bien? Ale, pura vida. Hola, profe. Qué dicha, todo bien. ¿Cómo Sí. cómo es el toque de la cámara suya? Si usted la activa, la cámara Sí. la saca de la sala. Ajá. Ok, ok. Bueno, vamos con reacciones químicas. Voy a duplicar una pantalla. Voy a duplicar aquí una pantalla para ir viendo reacciones químicas. Aquí esto lo voy a mover. Ahí está. Lo podemos ver, los 11 tipos de reacciones químicas. Sí lo vemos. Ok, entonces, recordemos que cuando nosotros hablábamos de reacciones químicas o de cambios químicos, eran cambios que eran irreversibles. Y el ejemplo típico que poníamos era, por ejemplo, cocinar un huevo y que no hay forma de que el huevo vuelva a su cáscara, ¿verdad? Y que vuelva a su estado natural u original. Entonces dice aquí los 11 tipos de reacciones químicas. La química nos permite mezclar componentes resultando en una clase de reacción química. Veamos cómo nos lo presentan. Las diferentes sustancias presentes en la naturaleza interactúan entre ellas continuamente. Cosas tan comunes como encender una cerilla o encender un fósforo, disolver un medicamento en agua, incluso nuestra respiración, obedecen a lo que se conoce reacciones químicas. En este artículo vamos a ver algunos de los tipos de las reacciones químicas más comunes que también vienen en los libros, así como explicaciones acerca de su mecánica y los efectos que producen estas interacciones entre las moléculas. ¿Cómo lo vamos a explicar? Entendemos por reacción química toda aquella interacción entre sustancias en las que se generan o rompen enlaces químicos, generándose nuevos compuestos, o sea, nuevas sustancias. Es decir, por ejemplo, que si yo uno dos sustancias A y B, puedo producir una sustancia C totalmente diferente a las dos sustancias que le dieron origen. Cuando decimos diferente, es diferente. Puede ser, por ejemplo, que estemos hablando de una sustancia líquida y una gaseosa y a la hora de combinarla me produzca un sólido. Totalmente diferente al líquido que le dio origen y al gas que le dio origen. ¿Okay? Podemos hablar de un sólido y un líquido que a la hora de combinarlos me produzca un gas. O sea, que uno diría, pero ¿cómo, verdad? O incluso dos sólidos que a la hora de combinarlos me produzcan un gas. Y usted dice, pero no tiene sentido, porque sólido con sólido jamás va a dar gas. Pues ese jamás no existe. ¿Por qué? Porque químicamente hablando todo eso es posible. ¿Okay? Estas reacciones, vamos a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor. Dos, ahí. Estas reacciones pueden ser en algunos casos reversibles, pudiendo volver a los reactivos a su estado previo. Si es así como se presenta en esta página, la escogí porque vienen 11 tipos que los vamos a estudiar bien. Si es de este tipo, estamos hablando de un cambio físico, pero en otros casos se consumen siendo dicha reacción irreversible, a esto que llamamos reacción química. Según la reacción se va produciendo, como se va produciendo, existe un momento en que se produce un equilibrio entre reactivo y producto y la reacción cesa. O sea, la reacción ya no se lleva a cabo más cuando llega a equilibrio. En cualquier caso, los átomos no se crean ni se destruyen, sino que únicamente se transforman. Ley de conservación de la materia. Tal y como pasa con la conservación de la energía. Por eso decimos que cuando usted se aprende una de estas leyes, se las aprendió todas, porque todas rezan de la misma forma. Los átomos no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Las reacciones químicas son un ejemplo de cómo pueden transformarse y pasar de formar parte de unas moléculas a estar en otras. Vamos con las primeras reacciones. Reacciones de síntesis o adición.
En este tipo de reacciones químicas se combinan dos o más sustancias para formar un único compuesto. La combinación de metal y oxígeno para formar óxidos es un ejemplo de esto, dado que da pie a moléculas relativamente estables que en algunos casos pueden ser utilizadas para fabricar materiales frecuentes en nuestra vida cotidiana. Entonces vamos con la primera, reacciones de síntesis o adición. Vamos a buscarla aquí. Reacciones de síntesis o adición. Y nos vamos a imágenes. Entonces, ¿qué es síntesis o adición? Síntesis o adición, vamos a ver nada más ahí, yo creo que estamos igual. Vamos por aquí. Ok, síntesis o adición es lo siguiente. Tenemos una sustancia A sumado a una sustancia B y nos produce una sustancia AB totalmente diferente a la A y totalmente diferente a la B. Podemos decir incluso que nos produce una sustancia llamada C. Borrador. Entonces, veamos el ejemplo. Ahora alguien preguntaba que cómo estaba la situación, por ejemplo, para hacer algunos laboratorios. Por hacer laboratorios podemos hacer un montón. El problema es los reactivos. Entonces quiero que vean esta reacción. Vamos a ver si viene bien explicada. Aquí el caso de la mayonesa, no. Precipitación, decantación, glosario de experimentación, ciencias naturales. Vamos a ver si viene esta. No. Y aquí está. Ok, veamos esta. Para hacer la sustancia A y B, ¿qué tipo de sustancias tienen que ser? Cualquiera. Pueden ser cualquier sustancia, ¿vale? La cosa es que reaccionen. Porque hay sustancias que no reaccionan. O sea, definitivamente no reaccionan. Entonces, lo que tenemos que buscar es que reaccionen. Aquí tenemos, voy a aumentar esta imagen. Vamos a verla aquí. Ok, y aquí tenemos un ácido en la parte líquida. Aquí hay un ácido. Y aquí hay una sustancia de origen, digamos, de origen mineral metálico que tiene cadmio. Y aquí tenemos un ácido que se llama ácido nitroso. Cuando nosotros vertemos esta sustancia líquida que es de cadmio, que tiene un metal, en ácido nitroso, se forma este sólido que va a precipitar. Precipitar significa que va a irse al fondo. Esto se llama nitrato de cadmio. Esto se llama nitrato de cadmio. Entonces, el ácido es líquido. La sustancia que trae el cadmio también es una disolución. Quiere decir que el cadmio, que es un metal, viene en iones metálicos en la disolución. Cuando nosotros mezclamos esos dos líquidos, no explota, no se calienta, no pasa nada así que uno diga qué impresionante a nivel, digamos, de que haya una explosión en el laboratorio. Pero sí pasa algo súper impresionante, se forma nitrato de cadmio. El nitrato de cadmio es un sólido y él comienza a formarse al contacto de los dos líquidos. Este nitrato de cadmio va a ir a parar al fondo del recipiente o al fondo del vaso y se dice que precipita. ¿Por qué? Porque al ser sólido no se mantiene flotando, sino que va a dar abajo. Como ponerle una moneda en un vaso con agua, una moneda. O sea, la moneda se va hasta el fondo. Exactamente pasa lo mismo aquí. Esta reacción se llama reacción de adición. ¿Por qué? Porque estamos con una sustancia A, la que está en este beaker, con una sustancia B, la que está en este vaso, y a la hora que ellos se combinan o se suman, se forma una sustancia C, que no hay para qué explicar, que es totalmente diferente a la sustancia A y totalmente diferente a la sustancia B. Entonces aquí tenemos esa sustancia totalmente nueva y diferente a las dos que le dieron origen, hasta en un estado totalmente diferente, la tocena en líquido, y tenemos ahora la presencia de una sustancia sólida que le vamos a llamar precipitado.
Entonces, ese es un buen ejemplo de una reacción de síntesis o adición. Otra reacción sumamente conocida donde vamos a mezclar dos reactivos diferentes para formar algo totalmente diferente es la reacción del agua. ¿Qué pasa con el agua? Con el agua nosotros vamos a tener lo siguiente. Los reactivos, ¿quiénes son? Hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Los dos los encontramos en el aire. ¿Ok? Entonces vamos a tener hidrógeno y oxígeno. Cuando nosotros los mezclamos mediante la reacción química de formación, ¿qué va a suceder? Va a suceder que en el momento que nosotros tengamos dos moléculas de hidrógeno por cada molécula de oxígeno combinadas, forman agua. Si el agua está a temperatura ambiente, ¿cuál es el estado de agregación del agua? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Líquido. Líquido, por supuesto. Entonces, veamos qué interesante. Tenemos hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, pero formamos un líquido totalmente diferente al primero y totalmente diferente al segundo reactivo. Sin importar como la temperatura. Sí, la idea es poder llevar a cabo la reacción en condiciones de temperatura ambiente. Cuando decimos temperatura ambiente se refiere de 20 a 25 grados centígrados. O sea, más o menos jugárnoslas en esos 5 grados, en esa tolerancia de 5 grados. ¿Qué sería la temperatura que uno va a tener habitualmente en cualquier laboratorio de una institución o cualquier laboratorio de una universidad donde se lleven a cabo prácticas químicas? ¿Okay? Volvemos aquí. Reacciones de síntesis o adición. Entonces, combinamos dos para formar un tercero. Un tercero que es diferente al primer reactivo, y diferente al segundo reactivo. Vamos con reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición son aquellas en las que un compuesto concreto se descompone y se divide en dos o más sustancias. Es decir, voy a agarrar un compuesto, lo voy a partir, lo voy a descomponer y voy a sacar, por ejemplo, las sustancias formadoras de ese compuesto. Las reacciones de descomposición son lo contrario a las reacciones de síntesis. Las reacciones de descomposición son lo contrario a las reacciones de síntesis o adición. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se produce la electrólisis del agua, donde se separa el agua en hidrógeno y oxígeno gaseoso. ¿Qué es lo de la electrólisis del agua? Muy sencillo, es pasar corriente eléctrica a través de un ¿cómo se llama? A través del agua. Entonces, por ejemplo, tenemos un tanque o tenemos un balde plástico para hacer, ¿cómo se llama? Para que sea aislante, y ponemos agua dentro del balde. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter un cable eléctrico y lo vamos a conectar. Y en el momento que la electricidad comienza a pasar por el cable, obviamente el cable está hundido en agua. ¿Dónde pasa por el agua? El agua va a comenzar a evaporarse, pero no es la evaporación sencilla de aumentarle la temperatura al agua, sino lo que está sucediendo es que esos vapores que están saliendo son oxígeno e hidrógeno, cada uno por separado. Lo que estamos haciendo no es vaporizando el agua, la estamos descomponiendo en sus gases formadores, o sea, agua en oxígeno e hidrógeno. Vamos a ver esta reacción. La reacción tiene un nombre especial, se llama electrólisis del agua. Vamos a verla aquí. Donde yo hago el cambio de pantalla se ve el cambio también, se ve todo, como si estuvieran viendo la compu. Ok, perfecto. Electrólisis del agua. Vean cómo es. Aquí está, bueno, aquí está bonito. Aquí está. Aquí está bonito. Dice aquí. Entonces, la electrólisis del agua, ¿cómo funciona? Tenemos una fuente de corriente a este lado, una fuente de corriente directa. Tenemos el cable rojo, que sería el cable que trae la corriente, el cable vivo, el cable rojo,
Y por este lado tenemos el cable negro, que es por donde sale la corriente. Veamos que este entra aquí, pasa por aquí, llega aquí, sale otro cable, pasa por aquí, llega aquí y ya sale a conectarse con la fuente de corriente. Cuando nosotros encendemos esta fuente de corriente, van a salir dos vapores por separado. En un vapor, o sea, en uno de los tubos de ensayo, vamos a tener únicamente oxígeno y en el otro vamos a tener únicamente hidrógeno molecular. Estos dos gases que están aquí uno diría, aquí está el vacío. No, aquí no hay vacío. Esto es puro oxígeno. Esto es oxígeno puro. Y este lado tiene hidrógeno puro. Vean que si nosotros, ¿sabe? Para ver si yo puedo rayar esto. Vamos a ver un toquecito. Si yo puedo rayarlo. Si yo hago así. Compartir, no, charita. Compartir pantalla. Si la copia. Aquí, exactamente. No, ya lo vi, ya lo encontré. Véanlo aquí. Quiero que vean algo y pongan mucha atención. Esto vamos a dibujar una línea. Vamos a dibujar un cuadrito. Ok, vamos a ver si me sale. Vean esta altura. Ok, vean esa. Y ahora vean esta otra altura. Aquí va una muy parecida a esta y la otra es esta que está aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos dos partes de hidrógeno por cada parte de oxígeno que se está formando. ¿Que se está formando a partir de quién? Que se está formando a partir de la descomposición del agua. Y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Veámoslo en esta reacción, veámoslo aquí. Pongan atención, reacción total de la celda o reacción total de la hidrólisis. Esta que está aquí marcada. Vamos a cambiarlo a rojo. Vamos a dibujar aquí un tirito. Dale aquí donde está subrayado. ¿Ok? ¿Qué dice esto? Que cada descomposición de las dos moléculas de agua líquida me va a producir dos partes de hidrógeno por cada parte de oxígeno. Tal vez cuando uno ve esto a nivel numérico, la gente no le cree a uno, que dice, hey, es que es pura matemática. No, en la vida real así es como sucede. En la vida real sucede de esa forma. Aquí tenemos una parte de oxígeno por cada dos partes de hidrógeno. ¿Ven? Entonces, una parte, aquí está la división de esa parte, y tenemos una y dos, que sería más o menos a esta altura. Efectivamente, ahí están. Entonces tenemos una parte de oxígeno por cada dos partes de agua. A eso es lo que nosotros llamamos reacción de descomposición. En este caso, un caso muy especial, que es la electrólisis del agua. Y efectivamente eso es lo que está sucediendo. ¿Ok? Guardar. Vamos a guardar esto, a ver si lo puedo guardar. Se guardó la pantalla. ¡Ah, qué belleza! Muy bien. Ahí se los mando. Vamos con el tercer tipo de reacción. Entonces hemos visto dos. Reacción de combinación o síntesis y reacción de descomposición. Vamos aquí de nuevo. Ah, mira, qué belleza. Quedaron los cuadros, qué felicidad. Solo para quitarlos. Carajo. Ok, vamos a deshacer aquí. Desaparezcan. Y Ok, ya desapareció. Entonces, vamos aquí. Tercera reacción. La reacción se llama reacción de desplazamiento, sustitución o intercambio. Reacciones de desplazamiento, sustitución o intercambio. Uno de los tipos de reacción química en que un elemento de un compuesto pasa a otro debido a su interacción. Aquí yo hubiera agregado algo más, dejando a un elemento libre. En este caso, el elemento traspasado será atraído por el otro componente que debe tener mayor fuerza que el compuesto inicial. Entonces, uno de los tipos de reacción química en que un elemento de un compuesto pasa a otro debido a esa interacción, dejando un elemento libre. Vamos a ver las reacciones de un ejemplo de reacción de desplazamiento. Vamos aquí y escribimos reacción de desplazamiento para que veamos el ejemplo.
reacción sustitución simple o desplazamiento. Veamos el ejemplo. Ok, esto es así. La forma genérica es la forma genérica es A sumado a BC me da AC y libera B. El A viene, libera B, o sea, lo desplaza y queda un elemento libre. ¿Quién? El elemento B. Entra A, como tal desaparece porque va a formar un compuesto, pero del compuesto inicial vamos a obtener un elemento libre, ¿ok? Un elemento libre. Entonces, ¿cómo es la cosa? Esta reacción se llama reacción del desplazamiento del magnesio con sulfato de cobre. Magnesio con sulfato de cobre. Cuando nosotros ponemos magnesio a reaccionar con el sulfato de cobre en un medio ácido, ¿qué va a suceder? Vamos a obtener sulfato de magnesio, que es blanco, o que el sulfato de cobre era azul o celeste. Vamos a obtener una sal que se llama sulfato de magnesio, que es totalmente blanco, y vamos a liberar al átomo de cobre. Y el cobre, antiguamente las tuberías o todo lo que era la grifería, a nivel de agua potable se utilizaba mucho el cobre. Ahora se utiliza PVC, que son esos tubos de plástico. Antes se utilizaba el cobre. El cobre, ¿cuál es mejor? El PVC, porque el cobre, al final el cobre suelta residuos con el paso del agua. O sea, no se oxida, no se derrumbra, pero suelta residuos. Entonces va soltando partículas. Esas partículas se las podía tomar y uno no las veía, y uno se servía el vaso con agua y se las podía tomar. En este caso tenemos que el magnesio, donde entra a reaccionar con el sulfato de cobre, produce sulfato de magnesio y libera el cobre, o sea, lo desplaza. Por eso este tercer tipo de reacción química se llama reacción de desplazamiento. Reacción de desplazamiento. Vale, Alexandra, ¿tenés alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien? Sí. Ok, listo. En esta, digamos que siempre vamos el 3, digamos. Sí, es correcto. Esta que se llama, hola Javier, buenas tardes. Entonces, la que siempre se va como a liberar es la del centro. Correcto, exactamente. Y siempre va a ser este tipo de reacción, sustitución simple, que es esta que está aquí, desplazamiento o sustitución, le agregamos sustitución simple o desplazamiento simple, siempre va a ser, Valentina, efectivamente va a ser con el del centro, y el que se libera es metal con metal. O sea, el metal viene y desplaza al otro metal. Vea que aquí hay una sal, se forma una sal con este ion que se llama sulfato. Vea que el sulfato queda exactamente igual, el sulfato queda íntegro. Siempre va a ser de metal a metal. ¿Okay? Digamos, entonces, el segundo siempre va a tener dos elementos. No necesariamente va a tener dos, puede tener uno, puede tener menos, o incluso puede tener más. Lo que importa aquí es que va a ser el primer metal desplaza al segundo metal siempre. Ese orden nosotros, ¿te acordás que un día lo dijimos? Que era aquel poema de las reacciones de los metales. El Liruca Navaca magnetizó al mango, todo eso. Eso es para poder hacer este tipo de reacciones. Porque el magnesio tiene poder sobre el cobre. O sea, es como decir que el magnesio es más gordo que el cobre es flaco. Entonces el magnesio viene y por la fuerza que él tiene electrometálica, lo desplaza, lo empuja y lo saca. Pero siempre va a ser metal con metal. ¿Estamos? Ok. Reacciones iónicas, número 4. Entonces, repasando, síntesis o adición
descomposición, desplazamiento simple o sustitución simple, y vamos con un cuarto tipo, reacciones iónicas. Reacciones iónicas. Las vamos a ver aquí. Aquí me devuelvo. ¿Qué son las reacciones iónicas? La más conocida, pues la de la sal. Vamos a esta. A nivel de compuestos iónicos. Ok, este es el ejemplo más simple, más sencillo y más conocido. Las reacciones iónicas son aquellas reacciones en las cuales una sustancia química se ioniza. ¿Qué significa se ioniza? Ionizar es cargar eléctricamente una sustancia química, sea un átomo, sea un compuesto. Lo vamos a cargar eléctricamente. Cuando nosotros decimos cargar eléctricamente, suena como si le fuéramos a poner electricidad, más o menos. ¿Qué es lo que sucede? Una sustancia se carga eléctricamente cuando pierde o cuando gana electrones. Una sustancia se carga eléctricamente cuando pierde o cuando gana electrones. Entonces, son reacciones en las cuales la sustancia química se ioniza, se disocia o se descompone para formar en el agua una disolución conductora de electricidad. Lo que sí tenemos garantía es que una reacción iónica, cuando usted la lleva a cabo en agua, lo que va a suceder es la disociación de esos iones, de los iones que formaban la sustancia. Entonces, ¿qué es el NaCl? El NaCl es cloruro de sodio, ¿ok? NaCl, cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio es lo que conocemos como sal de cocina. Entonces es la sal que usted va y compra a la pulpería para tener sal para echarle a los alimentos cuando los cocina. Entonces tenemos cloruro de sodio. Cuando nosotros revolvemos o combinamos cloruro de sodio en agua, esa se da una función química, una función mecánica que me va a dividir estos dos componentes, los va a separar, y los va a separar de forma eléctrica. ¿Por qué? Porque el sodio va a quedar con carga positiva, un ion positivo que se llama catión de sodio. Catión, ¿por qué? Porque tiene un más aquí. Todos los que lleven más se van a llamar cationes. Y un ion negativo, que es el ion cloruro. Este se llama anión cloruro. ¿Cómo sé yo que se llama anión? Porque tiene un signo negativo. ¿Ok? ¿Qué es lo que me dice el principio de la reacción iónica? Lo que me dice es lo siguiente. Toda reacción iónica, cuando implique la disociación, o sea, la división de los componentes del compuesto iónico en agua, lo que me garantiza es que si realmente se está llevando a cabo, usted puede pasar corriente a través de esa agua. Vamos a ver si viene una fotografía donde vemos ese ejemplo. Vamos a ver si viene el ejemplo del bombillo. Vamos a ponerlo aquí. Bombilla encendida a través de... Y aquí está, pero no se ve el bombillo, solo para ver. O sea, se ve el bombillo, no se ve el bombillo, vamos a ver si la podemos encontrar. El experimento es este que está aquí. Es este. Bueno, vamos a ver si nos vamos para arriba. El experimento es este. La conducción eléctrica en el agua, bueno, ahí se ve mejor, pero vamos a ver si se ve encendido. Aquí está, veanlo. Este es el experimento. Esto que está aquí es agua de sal. Esto que está aquí es agua de sal. ¿Ok? Aquí tenemos la fuente de energía o la batería.
Y ojo, el primer cable sale aquí en lagarto, el lagarto está aquí en el polo positivo de la batería, el primer cable sale y entra en agua salada, ¿ok? El segundo cable sale del agua salada y llega al bombillo. El tercer cable une el polo negativo del bombillo con la corriente, con la fuente de corriente, ¿ok? ¿Qué sucede? El bombillo está encendiendo. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Efectivamente, que a través del agua salada se transfiere la corriente eléctrica. ¿Por qué? ¿Porque es sal? No, porque se está llevando a cabo una reacción iónica. ¿Qué implica eso? Puede ser sal o puede ser lo que sea. Tal vez no sepamos qué es, pero si la corriente pasa y el bombillo se enciende, podemos garantizar que lo que hay aquí es un compuesto iónico y que se está llevando a cabo una reacción iónica. ¿Ok? Ese sería el cuarto tipo de reacción química. Esta tiene, la número 5, tiene otro nombre que es muy vacilón. Reacciones de doble sustitución o metátesis. La metátesis es el nombre sinónimo de estas reacciones de doble sustitución. Se tratan de reacciones semejantes a la de sustitución simple, con la excepción de que en este caso uno de los elementos que forma uno de los compuestos pasa al otro, a la vez que este segundo compuesto pasa al primero con sus propios componentes. Es necesario que se produzca la reacción de que al menos uno de los componentes no se disuelva. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Vamos a ver esta. Reacción de metátesis, ahí está. La fórmula general es esta que está aquí. Reacción de doble sustitución o metátesis. Dice que es la reacción donde dos compuestos reaccionan para dar dos nuevos compuestos. Dos compuestos reaccionan para dar dos nuevos compuestos. ¿En qué orden? AB con CD, y siempre los dos de afuera, vamos a rayarlo aquí, vamos a ver si lo puedo rayar. Vamos con, ¿dónde está el lápiz? Aquí, vamos con este. A ver si lo puedo hacer así. Ok, siempre el de afuera se va a ir con el de afuera y los de adentro se van a unir entre ellos. Y los de adentro se van a unir entre ellos. Entonces, siempre se va a llevar a cabo de esta forma. Son los compuestos AB más CD, y siempre van a quedar en el orden AD más BC. AD más BC. Entonces, los iones de los compuestos AB y CD intercambian al compañero. ¿Cómo va a quedar? Por ejemplo, aquí tenemos nitrato de plata más cloruro de sodio. Nitrato de plata más cloruro de sodio. ¿Qué puedo esperar yo que se forma? Cloruro de plata, vean aquí donde está, y nitrato de sodio. Los dos de afuera, y luego los dos de adentro. Y así con todos. A eso se le llaman reacciones de doble sustitución. ¿Por qué? Porque ya no se sustituye una sola, sino que se sustituyen dos al mismo tiempo. Entonces tenemos los dos de afuera con los dos de adentro. Y esos son los dos nuevos compuestos.
Algo que decía la reacción es que tenemos que garantizar que al menos uno de los dos compuestos sea sólido. Tenemos que garantizar que al menos uno de los dos compuestos sea sólido, es decir, que no se disuelva, que no se disuelva. Aquí vemos este que quedó sólido, cloruro de plata. Aquí vemos este que queda sólido, hidróxido de hierro. Y aquí, en el caso del cloruro de potasio, esta AC está mal asignada. ¿Por qué? Porque el agua queda líquido y el cloruro de potasio queda sólido. En este hay un pequeño error, este queda sólido, cloruro de potasio. Entonces igual, veamos, al queda con OH, aquí queda, al OH, o sea, los dos de afuera, y los dos de adentro, que en este caso serían el potasio y el ion sulfato. Los dos de afuera y luego los dos de adentro. Lo mismo aquí, ¿cómo quedaría aquí la cosa? Queda cobre con cloro, los dos de afuera, y luego oxígeno con hidrógeno, los dos de adentro, para formar agua líquida. ¿Ok? Se lleva a cabo siempre el mismo principio, los dos de afuera y los dos de adentro. ¿Cómo se le llama esta reacción? Reacción de doble sustitución o metátesis. Ahí están los dos de afuera y los dos de adentro. Vamos a guardar esta imagen. ¿Está? Ay, no puedo creerlo. Lo que queda es, voy a guardarla diferente. Regálenme un toque. Ok, vamos a guardarla. Aquí la vamos a guardar. Guardar. Ahí, ahora sí. Se guardó la pantalla. Listo. Ahora deshacemos para quitar todo eso. Ok, ahora sí. Y nos vamos a quinta reacción. Sexta reacción. Reacciones de óxido-reducción o reacciones redox. Estas se supone que las vamos a ver a fin de año. Dice, se denomina como tal aquel tipo de reacción química en que existe intercambio de electrones. En las reacciones de oxidación, uno de los compuestos pierde electrones en favor del otro oxidándose. El otro compuesto se reduce al aumentar su número de electrones. Entonces, a la pérdida de electrones le vamos a llamar oxidación y a la ganancia de electrones le vamos a llamar reducción. ¿Okay? Este tipo de reacciones ocurren tanto en la naturaleza como de manera artificial. Por ejemplo, es el tipo de reacción que hace que necesitemos respirar, aquí adquiriendo oxígeno del medio, o que las plantas realicen la fotosíntesis. Veamos un ejemplo de una reacción redox. Dígame. Falta un minuto, entonces nos volvemos a meter al... Ah, sí, exactamente, ya casi. En automático voy a tirarla aquí, de una vez nos metemos a la otra. Nada más me regalan un minuto. Voy. Ok, voy a salirme aquí.